Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión de Buenas noches, profe. las noches de la noche. Ok. De hecho, estamos comentando la cuestión del socialismo. Obviamente hay, eh, hasta la fecha, hay países que todavía comparten y todavía no se deslindan de ciertas ideas en esa cuestión. Muchos estudiosos, analistas obviamente de la economía como tal, de la economía política, pues obviamente defienden esa cuestión del socialismo, pero ponen de base que si fuera un socialismo bien aplicado, realmente el gobierno en determinado momento satisfaciera eficientemente las necesidades de cada uno de los pobladores. Ahí obviamente no importara quién trabajara más en determinado momento, no podría tener más, se tuvieran límites como pasaba, como pasa actualmente, no es como pasaba, como pasaba en ciertas cuestiones, en ciertos aspectos en China. En China, obviamente, como pues, obviamente el gobierno ahí controla la cuestión, obviamente, de la población y les impedía tener más de un hijo. Entonces, era un hijo por familia, no más. Había una, obviamente, pues la sobrepoblación que había en China era, uf, era mucha, era una enormidad esa cuestión. Entonces, él los limitó. Por eso padecían hambre, por eso padecían hambruna, por eso, y aparte de que los limitaba en esa cuestión de los hijos que tenían, además tenía uno, cuando tenían dos, obviamente les obligaba a los ciudadanos a deshacerse de uno, los obligaba a decidir con quién se iban a quedar. Y pues obviamente, si eran gemelos, pues obviamente nada más les daban a escoger a elegir uno. Entonces sí se vivía esa cuestión, eh, controlaba la cuestión de la comida también. Por eso hoy en día, pues digamos que estamos padeciendo o ellos están padeciendo y nosotros eh, como se puede decir, nos cayó de rebote a todos los demás países. Estamos padeciendo en la cuestión que en su momento se vivió en China, porque después obviamente se aperturó más esa cuestión, obviamente se controla la explotación demográfica y se aperturó la cuestión de la comercialización de animales y muchas especies. Por eso hoy en China se consumen muchas especies. Antes, por la misma hambruna, el gobierno regulaba esa cuestión. Dice, no, ¿sabes qué? Nada más tienes, nada más puedes tener tantas gallinas, puedes comercializar tantos huevos, o nada más puedes tener, obviamente, tanta pesca y puedes comercializar tantos kilos de pescado. Ese era el control. Era, obviamente, un gobierno comunista. Entonces el gobierno controlaba todo. Nomás tienes un hijo, yo te voy a dar lo indispensable para obviamente papá, mamá e hijo, un hijo o una hija, no había más. Si tenías más, obviamente te deslindabas de uno de los dos en ese aspecto y era una cacería de brujas si tenías más de dos hijos, o sea, te obligaban a toda costa. Lamentablemente en esa cuestión, por eso salieron la cuestión de la comercialización. Si ustedes pueden checar videos de los fetos, porque si la mujer estaba embarazada la obligaban a abortar. Entonces se comercializan en China, se comercializó, hubo una época se comercializó mucho la cuestión de los fetos. Para ellos era algo afrodisíaco, de hecho todavía sigue siendo algo afrodisíaco. Entonces les decía, se liberó la cuestión de la comida. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy se comen, obviamente, cada ser vivo que se les atraviese, en pocas palabras, eh, comen muy distintas especies de animales que a lo mejor a nosotros se nos hace muy burdo esa cuestión, pero ellos pues antes padecían hambre y les decía, pues hoy les digo que se comercializa mucha cuestión, pues, pero esa raíz es consecuencia de las tomas de decisiones del mismo gobierno. Y lo vemos cuestión, por ejemplo, en México todavía no estamos aperturados
globalmente hablando para comercializar muchas mercancías. Claro que sí, tenemos tratados, tenemos empresas multinacionales, nuestra economía está abierta, pero hay aspectos donde todavía el gobierno sigue controlando, obviamente, muchas de esas cuestiones. Como por ejemplo la cuestión del petróleo, la sigue controlando el gobierno, no permite, como lo comentamos en otras asignaturas, la cuestión de la inversión extranjera directa, referente directamente a la cuestión del petróleo, no lo permite. En la cuestión de las energías renovables, en cuestión de luz tampoco, sabemos que en petróleo es Pemex y en electricidad pues es CFE, la Comisión Federal de Electricidad, ya la que queda como única. Antes había una empresa que se denominaba Luz y Fuerza en la parte central de nuestro país, pues obviamente por todos los medios se buscó desintegrarla y se extinguió, porque pues obviamente Comisión es directamente obviamente del gobierno mexicano, el gobierno federal. Entonces son de los dos monopolios que todavía existen en México. La cuestión del agua también, obviamente antes era Cuapa, Comapa, muchos nombres han cambiado en ese caso, ya se les otorgó obviamente la administración a cada municipio. Anteriormente no, anteriormente era federal o estatal, y ahorita pues obviamente ya es municipal, ya es una entrada municipal en eso. Pero sí, o sea, los recursos naturales en México todavía, por lo menos lo que más genera riqueza en esa cuestión, sí siguen controlando. Va en anteposición al control, a la cuestión del capitalismo, porque en el capitalismo todos los medios de producción son controlables y son manipulados por el que más tenga capital. En el socialismo no, los controla el Estado. En esta cuestión, en México todavía el gobierno controla alguna cuestión de los recursos como los que platicamos. En otros países no, en Estados Unidos se tiene la libertad de escoger quién nos va a brindar en determinado momento pues agua, electricidad, gas, o sea, está libre en ese aspecto. Hay varias compañías que brindan todos esos servicios, el gobierno no se encarga de esa situación. Entonces sí nos falta un poquito más en esa cuestión. Comentamos con su compañero, con Simón, el respecto a la cuestión de nuestro presidente, sí comparte ideas socialistas, de hecho él lo ha expuesto libremente, que comparte obviamente ideas de Fidel Castro, compara mucho a Cuba. De hecho, si no mal no recuerdo, sin temor a equivocarme en esa cuestión, creo que él hizo estudios en Cuba. Entonces, por eso comparte todo ese tipo de ideologías también en determinado momento. Pero, les decía, era un bloque, el socialismo, que decía, bien aplicado, sí. Lamentablemente, pues obviamente tiene sus limitantes y como todo en el mundo, en la globalización, pues fue absorbido porque, ¿qué es lo que pasa hoy en día? El que trabaja más, pues obviamente tiene más, o sea, o se trabaja más para tener una mejor plusvalía, para tener una mejor calidad de vida. Entonces, no, las personas que en esa cuestión, en ese bloque, pues trabajaban y trabajaban, en este caso, no podían tener más, estaban limitados, no importaba que fueras profesionista, que tuvieras un oficio, que fueras de la clase, no había clases sociales, todos eran exactamente iguales. Entonces, era lo que no se contemplaba en esa cuestión, empezaron a emigrar y pues obviamente, ¿qué es lo que pasaba? Pues como pasa hoy en la mayoría de las ciudades europeas, pues está baja la cuestión del nivel de vida, baja la cuestión de los infantes, la población se ha vuelto muy vieja en Europa. ¿Mande, Simón? La población europea se ha vuelto más, sí, más longeva, o sea, más vieja, Sí, es correcto. han envejecido. Sí. De hecho, por ejemplo, algo bueno, se puede criticar o contraponer es que, por ejemplo, en Europa, una persona de 40 años, 35, 40, 45 años, pues es una persona madura, así se considera allá en Europa, que apenas, tanto a veces mujeres, a veces se vienen casando a los 35 años y por lo mismo a veces no tienen hijos o nada más tienen un hijo. Entonces se está haciendo pues vieja la población europea,
Y aquí en Latinoamérica o en América, pues una persona de 40 años, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas veces hasta las mismas empresas dicen, pues es que ya no me es factible una persona de 40 años por la edad que me va a brindar y muchas otras cuestiones. Ya hay muchos limitantes en esa cuestión, cuando en otras latitudes, en Asia o en Europa, pues obviamente las personas con mayor edad son las más redituables y las que más, obviamente, pues experiencia más tienen y son las que más se contemplan. Esa cambio aquí. En América Latina, pues obviamente, entre más joven, eh, desde mi punto de vista, es más explotado. Una persona de mayor edad, pues obviamente ya tiene definido lo que quiere y obviamente ya tiene más rentabilidad, más experiencia y la experiencia vale, o sea, tiene un valor extra, una plusvalía que obviamente pues en determinado momento las empresas no lo quieren considerarse. Entonces, eso es a raíz de todas esas situaciones. Obviamente va las economías, la política económica y la economía política, pues va a dependerles de las necesidades de cada uno de los países en determinado momento. Hay países que piden, los países nórdicos, los escandinavos, normalmente están subiendo. Yo he analizado muchas de esas opciones laborales, parejas jóvenes de América, casados a muchas veces y con hijos, que vayan a servir allá o que se vayan a casar allá y que tengan hijos. Muchos de ellos les otorgan empleos, les otorgan en este caso una mensualidad, porque lo que ellos quieren, están quedando las ciudades solas. Entonces quieren generar medios de producción nuevamente también, quieren que la economía se vuelva a mover. En Estados Unidos también está pasando exactamente lo mismo. Vemos muy lamentablemente, por ejemplo, ustedes lo pueden checar en videos, la ciudad de Detroit. La ciudad de Detroit, en el sexenio de Barack Obama, era una ciudad muerta, cuando en tiempos anteriores, obviamente la ciudad de Detroit era de manufactura, producía cuestiones de automóviles y muchas otras industrias. Casas solas se veían, obviamente todavía está así, no ha avanzado mucho en ese aspecto. Pues familias en la calle, casi no hay ni vehículos ni carro, por lo mismo no hay actividad económica, pues porque las empresas se fueron, se van familias, son pocas familias que quedan, cuando Detroit, los 80s, 90s todavía, pues era una de las principales ciudades en Estados Unidos. Entonces es lo que pasa cuando el capitalismo prevalece muchas veces sobre la necesidad, el consumismo, y por encima, en este caso, como tiene la cuestión capitalista en los medios de producción, pues dice, ok, aquí no me están consumiendo, me llevo mi infraestructura donde realmente mi producto sí se venda y ahí es donde voy a seguir invirtiendo. O sea, eso es lo que pasa realmente, eso es lo que está pasando. Como construye grandes imperios, grandes ciudades, como en determinado momento realmente puede desaparecer una zona conurbada, porque pues obviamente la gente busca donde tenga trabajo, donde tenga estabilidad, donde pueda hacer pues muchas veces, más que nada el trabajo, donde pueda hacer vida, que haya infraestructura también. Si no lo encuentran, no lo hay, pues hoy en día emigran en ese aspecto. Así es. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla para ver un poquito más eh, información sobre estos temas. Entonces les comentaba, o sea, no es que el socialismo sea malo, el socialismo es lo que dice, muy bien aplicado, pues sería obviamente el bloque económico ideal en ese aspecto. ¿Por qué? Porque pues no deben de existir clases sociales, o sea, deben de ser todos iguales. ¿Qué nos dice? Dice, el fin del socialismo no es satisfacer las necesidades materiales de la sociedad, sino contribuir al desarrollo pleno del ser humano. Dice, el socialismo en Latinoamérica debe conjugar 4 grandes corrientes. Los socialistas y comunistas
expresadas en las luchas de la clase trabajadora en todo el mundo. Dice, la cosmovisión indígena en su esencia económica, las corrientes cristianas de liberación en cuanto a la teología de la liberación y la generación de nuestros libertadores en su esencia republicana, antiimperialista y de unidad regional. Entonces, lo que nos arroja en esta cuestión del socialismo es que, primero, como les comentaba, no existen clases sociales para ellos, no busca, obviamente, satisfacer deseos, simplemente necesidades como tal. Ahí, obviamente, como comentábamos, si necesitan un par de zapatos al año nada más, simplemente eso es lo que otorgan, en este caso los gobiernos comunistas, gobiernos socialistas, hasta y los intercambiaban. O sea, ustedes pueden checar Cuba, en Rusia, pues hoy en día existe Rusia, pero existían, obviamente todos estaban pegados, Lituania, Estonia, Letonia, muchas repúblicas hoy que están, Ucrania, están separadas, pues obviamente eso es lo que se vivía, ese era el día a día. Trabajo tenían, trabajo, comida tenían, pero simplemente para satisfacer la necesidad, no el deseo. Entonces nos dice aquí que pues obviamente hay que conjugar esta cuestión de corrientes, porque obviamente era a favor de la clase trabajadora en todo el mundo. O sea, el que trabajaba, pues obviamente tenía, si trabajabas más no importaba, tenías lo mismo que el que trabajara menos, si estudiabas no importaba, seguías teniendo exactamente lo mismo de las demás personas. Obviamente sí hay profesiones, había enfermeros, doctores, licenciados, abogados, pero pues no importa, no porque tuvieras una profesión pudieras en determinado momento ser más que las demás personas, ganar más, a lo mejor no la parte eh, creerse más, otras características, no, simplemente pues no podías tener más, vivías en la misma casa, tenías los mismos servicios, la comida también era controlada, te daban, decían, ok, un bulto este mes, pues, te toca un bulto de arroz, un bulto de frijol y de maíz, y es lo que vas a consumir en el mes. Controlaban esa cuestión también. La cuestión de la cosmovisión indígena, pues la veían muy primordial porque lo consideran ellos, la cuestión indígena, pues es los que se dedicaban a las actividades primarias, se pueden decir, antiguas, pesca, ganadería, agricultura, eso es lo que consideran ellos como la esencia de la economía. Hoy en día, pues sabemos que lamentablemente, desde mi punto de vista, por ejemplo, en México no se está apoyando en ese aspecto ya, ni a la agricultura, se quitaron los apoyos gubernamentales, ni a la pesca, ni a la agricultura, se están yendo más por la cuestión de la producción, capitalismo puro, satisfacer las necesidades y los deseos, no importa aunque sean productos transgénicos o muchas veces de plástico, pues aquí la cuestión es vender. Entonces ya se está perdiendo esa cuestión y es uno de los principios universales el cuidar agricultura, ganadería y pesca de todos los países, pero pues lamentablemente el capitalismo, el imperialismo, esta cuestión pues está sobrepasando esa cuestión básica. Pues obviamente la cuestión de la teología de la liberación, pues simplemente que pudieran ejercer cualquier tipo de culto, cualquier tipo de religión, pues obviamente en esa cuestión. No se les anteponía algún tipo de religión también. Y obviamente nos dice la generación de nuestros libertadores en una esencia republicana, que se manejaran como república en sí, que fuera antiimperialista y que obviamente pues fueran una unidad regional. Y esto lo representó muy claramente la URSS en la cuestión de que pues, obviamente era un país enorme con muchas repúblicas pequeñitas y era eran una unidad regional, todas eran un conjunto de, entonces a eso pues obviamente se basaba en la esencia, era la base del socialismo. ¿Cuáles son las principales diferencias económicas entre un bloque y otro bloque? Primero, el capitalismo. Existe la propiedad privada de los medios de producción. El que tiene el dinero es el que tiene el control, obviamente, de la producción. En el socialismo,
Nos dice la propiedad social, existe una propiedad social de los medios de producción. Obviamente el gobierno controla los medios de producción. De hecho, por eso les cargué una actividad, las 4 preguntas esenciales. Bueno, muchos los consideran, a veces son 4, otros los consideran 5, pero por lo regular son 4 preguntas o interrogantes básicas de la economía. Y aquí en esta cuestión, obviamente en el capitalismo, esas preguntas pues no las responde el Estado, lo responden las empresas. Y en el socialismo sí, en el socialismo esas interrogantes las controla el gobierno. Dentro del capitalismo también tenemos la cuestión de la división social del trabajo. Obviamente se jerarquiza el trabajo. Si tienes más estudios, pues ganas más. Obviamente si te preparas académicamente ganas más. Muchas veces dependiendo del trabajo es lo que te pagan. En el socialismo pues no, en el socialismo impera la eliminación de la discriminación entre el trabajo físico e intelectual. Es decir, ahí no importa si tenías preparación académica, si no, ganabas exactamente lo mismo que una persona, ganabas lo mismo que un doctor. Por ejemplo, en Cuba, pues se gana lo mismo que un obrero en determinado momento, una persona de fábrica, que un pescador, ganan exactamente lo mismo, no importa que se hayan preparado intelectualmente hablando. Pues, ¿qué pasa? Pues en el capitalismo, pues no impera eso. Y aquí también, pues no importa que tengas preparación en el capitalismo, muchas veces si eres obrero y trabajas más, pues tienes más. Si obviamente estudias y no trabajas o no te desarrollas, pues no vas a tener más. En el socialismo no pasa eso. En el socialismo todos son iguales. En el capitalismo impera el libre mercado. Obviamente existen muchos satisfactores y el consumidor final es el que en determinado momento escoge qué es lo que quiera, en cuanto a marcas, entre productos, en cuanto a precios, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice que el Estado no interviene en la planificación de la economía, como ya lo hemos visto. No interviene en esa planificación hablando económicamente, y hoy en día, en cuanto a una de las cuestiones de la globalización, una de las consecuencias de la globalización y de la economía mundial, del comercio, pues es precisamente eso. El Estado ya no intervenía en la economía y el Estado está modificando su política económica también y la economía política interna para satisfacer las cuestiones comerciales. Antes era muy restrictivo en esa cuestión, no importaban las empresas, si determinado país ponía algún tipo de reglas, de leyes, pues obviamente pues eso es lo que se respeta. Hoy no, hoy están anteponiendo la cuestión del comercio por encima muchas veces de la sociedad, de la cultura, de las costumbres. Obviamente pues hoy en día impera el comercio en su mayor esplendor. Por eso, pues obviamente ya vemos qué es lo que pasó. Antes, pues ni que se imaginaran que un ruso podía ver publicitada y comercializada la Coca-Cola en su país. Hoy en día no, hoy en día lo vemos Coca-Cola, vemos Pepsi, vemos McDonald's, Starbucks, etcétera, etcétera, muchas franquicias en muchos lados, en China también, antes no pasaba eso. Entonces es un libre mercado ya, es un mercado globalizado, es un mercado mundial de esa cuestión. Ya las marcas líderes, pues obviamente andan en cualquier país del mundo, no importa esa cuestión. Y se produce, dentro del capitalismo nos dice que se produce para acumular riquezas. Obviamente se produce en esa cuestión. En la parte del socialismo también, para hacerlo obviamente ir equilibrados, dice el trabajo es la única fuente de valor. La economía es planificada y obviamente es planificada por el gobierno. Vemos que acá el Estado pues no interviene. Obviamente en el capitalismo, como les comenté, se produce para acumular riquezas. En el socialismo nos dice que se produce para satisfacer las necesidades, única y exclusivamente. No se satisfacen deseos. Si
les comentaba, pues van a producir leche, pues pura leche, no hay agua, no hay refresco, no hay otra índole, no hay nada de esa cuestión. Y en el capitalismo, pues obviamente se satisfacen, aparte de las necesidades, se satisfacen muchos deseos en esa cuestión, de muchas índoles en cuanto a comida, en cuanto a bebidas, en cuanto a cuestiones culturales, cuestiones de recreación también, cuestiones en música, teatro, danza, cuestiones de ropa, cuestiones de zapatos, tenis, cuestiones de gorras, cuestiones de lentes, o sea, muchas cuestiones. O sea, aquí es una diversidad inimaginable, créanme, en cuestión de todos los productos de una sola, que en teoría se puede considerar en socialismo necesidad, pues en el capitalismo nos invaden gran variedad y diversidad en este caso muchas veces no simplemente satisfacer la necesidad, sino el deseo en muchas cuestiones. Lo vemos en carros, lo vemos en celulares, lo vemos en televisiones, lo vemos en computadoras. Pues no, muchas veces, ok, si fuéramos a lo mejor socialistas, si estuviéramos a la vanguardia tecnológica, dijera, pues el celular simplemente, pues mientras traiga Android y que pues, nos sirva para navegar en internet y las redes sociales, no tendríamos que andar viendo que si es mejor cámara, que si trae mejor conectividad, que si la pantalla es más grande, más ancha, que si es de carga rápida, que si ese es 4G, que si este es 5G, etcétera. Entonces, obviamente, transgrede una cosa con otra cuestión. Dentro del capitalismo, obviamente, existe la competencia, por denominarla así, un egoísmo, y es el motor de la economía. Ah, ok, tú tienes más, pues yo, ¿por qué no puedo tener más? Ah, que si esta empresa, pues obviamente está captando más clientes del mercado, ¿qué es lo que está haciendo? Pues yo también lo hago mejor. ¿Qué es lo que pasa muchas veces directamente con comerciantes? Pues a lo mejor uno vende el kilo de tomate 10 pesos y el otro dice, ah, ok, tú lo estás vendiendo 10, pues yo lo pongo, no voy a dejar que tú vendas más, yo lo bajo a 9 pesos o a 9.50 por lo menos, y esa es la cuestión de la competencia. Se le denomina egoísmo o egocentrismo económico, pues porque obviamente sobre eso recae, ya no simplemente cubrir la necesidad, sino que jalar, en este caso atraer clientes, y por eso obviamente se han deslindado pues muchas disciplinas como la mercadotecnia, que no simplemente es el hecho de cubrir la necesidad, sino de jalar clientes, en este caso llamar la atención psicológicamente, ya no nada más pues para comer, a lo mejor en cuestión de comida, de ropa, para cubrirnos, para comer, para nutrirnos, sino que pues obviamente utilizan otras cuestiones también psicológicas para atraer y vender más en determinado momento. En el socialismo nos dice que la emulación, o sea, la conciencia es el motor. Pues ahí más que nada, si en determinado momento pues nada más ocupo, hay que ser conciencia, que es lo que buscaba obviamente el gobierno. Dice, pues, si nada más ocupas un par de zapatos, pues nada más ocupas un par de zapatos, si nada más ocupas no sé, una muda de ropa diaria, pues nada más vas a tener 5 para la semana, o 6 o 7, o sea, simplemente lo que ocupes para vivir, no más. Y hacer conciencia. A lo mejor hoy la conciencia queda en la cuestión de la fluidez del dinero, ¿ok? O sea, nos limitamos, o se limitan las familias, en este caso, por la cuestión presupuestaria. Dice, ok, esta quincena o este mes voy a cobrar tanto, nos limitamos a gastar tanto. No que no quieran gastar más, se están limitando a una cuestión monetaria. Entonces hacen conciencia en base a los límites que les marca, en este caso, la liquidez de efectivo. Eso es lo que marca hoy en día en el capitalismo, en esa cuestión. Entonces hacemos conciencia, ok, a lo mejor este mes no te compro zapatos, pero el otro mes sí. Y no importa que tengas 1, 2, 3, 4 pares, pues no importa, puedes tener uno de cada color, pero este mes no, este mes lo voy a invertir en otra cuestión. Eso es más que nada donde queda
hoy en día la cuestión de la conciencia en ese aspecto. También nos dice que en el capitalismo la mayoría se subordina a los intereses de la minoría. Pues sí, porque pues obviamente el dinero no está a manos llenas de todos. Obviamente el dinero, el capital está en una parte muy menor en ese aspecto y pues obviamente es a lo que se subordina la cuestión de los intereses en la cuestión de la minoría. Por la contraparte, en el socialismo nos dice que la minoría se subordina a los intereses de la mayoría, o sea, la mayoría manda en ese aspecto. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues, entran mucha en la cuestión del gobierno. Y aquí lo que se puede rescatar en esa cuestión es que pues hay en algunos países, honestamente, donde pues sí la mayoría manda en cuestión de elegir sus representantes, en cuestión de por ejemplo, de cómo está estructurado tanto el poder ejecutivo como el legislativo, sí manda la cuestión de la mayoría. En México, desde mi punto de vista, no manda la mayoría, manda lo que le convenga en determinado momento a ciertos aspectos, ciertas partes o ciertas personas en el país y manipulan esa cuestión. Esa es la realidad. Si no les conviene en determinado momento, a lo mejor si algún sector no le hubiera convenido que estuviera López Obrador, pues López Obrador a lo mejor no hubiera estado. Si no le hubiera convenido a un cierto sector que estuviera en su momento Peña Nieto, pues Peña Nieto no hubiera estado en determinado momento. O sea, todo se transgrede, todo se manipula en esa cuestión. Entonces, en el socialismo, pues obviamente no pasaba esa cuestión. Dentro del capitalismo también nos dije que el trabajo es alienante, o sea, el que trabaja más, pues tiene más, y es redituable, desde hasta cierto sentido, es redituable esa cuestión. Trabajamos más, ganamos más, tenemos más plusvalía. Obviamente en el socialismo, pues simplemente el trabajo es consciente, no importa, trabajabas tus 8 horas, tenías entrada, hora de salida y ganabas exactamente lo mismo y trabajabas para producir. Obviamente acá en el capitalismo, pues obviamente si me pagan más o si veamos cierto interés, pues es realmente lo que nos mueve muchas veces en ese aspecto. Si me conviene, si me pagas más, pues me voy con la competencia o obviamente pues donde nos paguen mejor, donde nos sintamos más a gusto, donde vayamos a tener a lo mejor un plan de carrera, pues es donde es directamente con la empresa que nos vamos. No se guarda pues esa cuestión que había antes de que me pongo la camiseta de la empresa y cuestiones de esas. Muchas veces se pone la camiseta de la empresa porque pues así conviene en determinado momento. Pero pues, si hay una empresa que me dé mejores prestaciones y me pague más, pues adelante, me voy en esa cuestión. Entonces, a eso se refiere la cuestión del trabajo que es aliciente y el trabajo que es consciente. En el socialismo, pues simplemente se trabajaba, se producía lo que se les decía, no ganaban más, no ganaban menos, simplemente trabajaban para producir. Otra cuestión en el capitalismo, pues es de que de cada quien, en este caso, según su clase, a cada quien según su capital. Es igual, exactamente, hay clases sociales. Hoy dicen que no hay tanta diversidad de clases sociales en ese aspecto. Se considera que la clase media está desapareciendo, pero no, sí hay, o sea, sí lo considero todavía que haya clase baja, clase media y clase alta, sí hay. Decía que nada más había clase alta y clase baja en determinado momento, pero no, sí hay, desde mi punto de vista, sí hay clase baja, clase media y clase alta. Entonces, pues correspondía de acuerdo a lo que producía, de acuerdo al capital, de acuerdo a su modo de vida, de acuerdo a su riqueza también. Eso es lo que impera en un capitalismo. En el socialismo nos dice que de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo. Y va
obviamente, pues si tienes más capacidad, pues no importaba, simplemente es a lo mejor tu capacidad dependía del trabajo que estuvieras realizando. Les decía, si en este caso, pues a lo mejor estudiabas, pues obviamente en base a tu capacidad académica, pues podías ser un profesionista, a lo mejor no eras un obrero, a eso dependía más que nada en esa cuestión, pero seguía siendo la misma paga, o sea, no variaba en ese aspecto. Y tenemos dentro del capitalismo el uso irracional de los recursos naturales, es lo que hemos imperado, lo que está sucediendo hoy en día. Pues obviamente los recursos naturales se explotan y se siguen explotando para producir más riqueza. No hay otra cuestión aquí, no importa si los desechos de una empresa van a parar a agua dulce que en determinados momentos obviamente cubren la necesidad de agua potable a alguna ciudad, alguna mancha urbana, no les importa. O sea, realmente no les importa mientras ellos obviamente sigan incrementando su capital económico. Y lo hemos visto, o sea, y se va a seguir viendo en esa cuestión. Esa cuestión no va a parar desde mi punto de vista hasta que no se produzcan cuestiones sustitutas. Los productos sustitutos para mí sí cuentan mucho en esa cuestión. Obviamente, pues por decir el petróleo, que es un producto, un recurso natural, no renovable, pero que también a su vez, obviamente manufacturado, produce químicos, gasolina, obviamente afecta, pues afecta a la atmósfera. Buscar un producto sustituto como hoy en día se está buscando en base a la electricidad, pues los carros, que hoy en día los carros que ya se están produciendo, que en México van a llegar este año, pues obviamente, si no mal me informaron, por medio de la Ford, la cuestión de híbridos que se van a cargar con energía renovable o corriente o directamente por luz solar. Esa es la cuestión, o sea, esa es una parte primordial porque no se va tanto a monopolizar la cuestión de los recursos naturales. Y en la parte del socialismo, pues obviamente era lo contrario, era el uso sustentable de los recursos naturales. Entonces hoy en día, globalmente, estamos buscando un equilibrio entre uno y otro. En esta cuestión de los recursos y en otras cuestiones, la cuestión de los recursos, obviamente, que en determinado momento no afectemos los recursos, que produzcamos, sí, que cubramos las necesidades, pero en determinado momento también que la basura nos sirva como un energético, utilicemos la luz solar, el agua que la podemos reciclar, muchas de esas cuestiones más que nada. Estamos buscando un equilibrio desde mi punto de vista, estamos buscando un equilibrio tanto el capitalismo como el socialismo, pero obviamente con sus proporciones adecuadas. Ok, chicos, muchas gracias, les agradezco la atención, nos veríamos la próxima semana y obviamente pues estamos en contacto por los medios ya conocidos. Que tengan una excelente noche y estén pendientes de la plataforma por alguna tarea o actividad. Ok. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Estamos en contacto. Muchas gracias, cuídense. Hasta luego. Bye. Hasta luego.